Bienvenidos a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y efectivamente te vuelves un crack en matemáticas. En esta oportunidad vamos a estar resolviendo ejercicios sobre composición de funciones. Vamos a estar revisando las propiedades de la composición y en algunos ejemplos vamos a estar planteando la relación que existe o las propiedades que existen entre la composición de funciones y el cálculo de la inversa de una función. Comencemos entonces con uno de los 4 ejemplos que les tengo preparados para la clase de hoy. El primero nos dice, dadas las funciones f y g, tales que f de x es igual a 2 entre x menos 4 por x y g de x es igual al logaritmo de 2 menos x. La consideración interesante es que este logaritmo no tiene base, o sea, no se nos muestra una base. Es de considerar que en este caso la base es 10, por lo tanto se trata de un logaritmo decimal. ¿Ok? Así, fíjense que se nos está pidiendo que determinemos una expresión para f compuesta con g. Para determinar f compuesta con g, nos basamos en la definición práctica. ¿Ok? Nosotros sabemos lo siguiente. Si tenemos o queremos hacer f compuesta con g de x, esto lo que significa es que la función f la vamos a evaluar en la función g de x. Fíjense que, como les he venido comentando, los modelos matemáticos lo que nos dan es una estructura de cálculo, ¿ok? Así entonces, si acá originalmente nosotros tenemos que f de x es 2 dividido entre ese valor x menos 4 por el valor x, ahora que se nos está pidiendo f evaluada en g de x, lo que debemos hacer es, donde va el valor x, lo vamos a reemplazar por el valor g de x. Así entonces, ¿sí? Si se nos pide f compuesta con g de x, que es f evaluado en g de x, inicialmente es cuestión de reemplazar el valor de x por g de x en la estructura del modelo de f. Así, el resultado es 2 dividido en este caso entre g de x menos 4 veces, como acá dice 4 veces x, acá voy a colocar es 4 veces g de x. Y así entonces, cuando reemplazamos el valor de g de x por su definición, porque la definición de g de x es el logaritmo decimal de el argumento 2 menos x, en este caso nos va a quedar 2 dividido entre ese logaritmo de 2 menos x menos 4 multiplicado por ese logaritmo de 2 menos x. Y de esta manera, ¿ok?, nosotros hemos realizado la composición de la función. ¿Ok? Realizamos la composición de la función. Es algo así de sencillo, simplemente siguiendo la definición de lo que es componer una función. Ahora borramos la pizarra y pasamos al segundo ejercicio. Para el segundo ejercicio se nos plantea un caso interesante, donde se nos da una función compuesta y una de las funciones que componen, valga la redundancia, a la función compuesta. Y fíjense que la primera parte, ¿ok?, del ejercicio se nos pide determinar una expresión para la función f. Claro, me están dando la función f compuesta con g y me están dando la función g que forma parte de la composición. Y fíjense cómo me están pidiendo que determinemos la otra función que compone a la función compuesta. Ahora, la definición de f compuesta con g es la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿sí?, x al cuadrado más 2x más 3, y la función g de x es igual a x más 2. ¿Cómo vamos a determinar a la función f? De la siguiente manera. Fíjense, vamos a considerar las siguientes propiedades que tiene la función compuesta. Bien, se sabe que si nosotros componemos una función f con su inversa, con f a la menos 1, ya sea en este sentido, o ya sea primero la función inversa y luego la función original, el resultado de hacer esta composición ya sabemos que es la función identidad. Y en el caso de los modelos que estamos trabajando, esa función identidad es equivalente a x. Ahora, también, cuando nosotros componemos una función f cualquiera con la función identidad, ¿ok?, es decir, que estamos componiendo a la función f con la función x, realmente, ¿ok?,
esto nos queda es f evaluado en x, que es la función original. Entonces, fíjense, dos detalles interesantes que debemos saber, ¿ok? Para poder resolver un ejercicio como este. Que una función compuesta con su inversa, ¿ok? Nos da la identidad. Y que una función compuesta con la identidad nos da la función original. E inclusive, ¿ok? En el sentido contrario también, si tenemos la función identidad compuesta con la función f, ¿ok? Es decir, que si x lo componemos con f, si x lo evaluamos en f, entonces me queda f de x como tal. Ahora, considerando este planteamiento, ¿ok? ¿Cómo nosotros a partir de f compuesta con g y de la función g podemos obtener a la función f? Planteamos lo siguiente. Obsérvese bien. Si yo tengo la función f compuesta con g y la compongo con la función inversa de g, que es la que tengo, ¿ok? Que es la que me están dando, g de x, ¿ok? Fíjense que por propiedad asociativa, ¿sí? Asociativa de la composición de funciones, nosotros podemos decir que esto se puede escribir f compuesta con g a la menos 1. Y en este caso de g compuesta con g a la menos 1, g compuesta con g a la menos 1, de acuerdo a esta primera línea, nosotros podemos decir que es equivalente a la identidad. Y como la identidad es x, entonces me queda f compuesta con x y esto me daría f de x, que es el resultado que yo quiero obtener. Así entonces, para nosotros poder calcular, a la función f, primero tendríamos que determinar quién es la función inversa de g o cuál es la forma inversa de la función g. Así entonces planteamos el cálculo. Cálculo de g a la menos 1 de x. Si ya nosotros sabemos que g de x es igual a x más 2, podemos considerar que esta g de x realmente es un valor y, entonces y es igual a x más 2, ¿ok? Para iniciar el despeje de la x es recomendable intercambiar los lugares en la ecuación, es decir, x más 2 pasa al lado izquierdo y y pasa al lado derecho, ¿ok? Luego así es más fácil hacer un despeje de la x porque el 2 que está positivo pasa a negativo y x es igual a y menos 2. Ahora bien, como estamos planteando una expresión inversa para esa función, el valor de x lo cambiamos por y el valor de y lo cambiamos por e. Y me va quedando y igual x menos 2. Pero esta y no es esta misma, esta es la y original. Esta que obtenemos luego del proceso de despeje se llama la inversa de la función. Así, yo puedo plantear entonces que g a la menos 1 de x, que es la inversa de la función g, corresponde con x menos 2. Y ahora que ya tenemos la inversa de g y que tenemos a mi función f o g de x, ¿sí? En el planteamiento original, le vamos a aplicar esta parte de la propiedad, si le vamos a aplicar este procedimiento, ¿ok? De componer a la función compuesta original f o g con la inversa de g para obtener a mi función g. Así entonces pasamos a, fíjense, dado que tenemos a f compuesta con g y considerando que g a la menos 1 de x es x menos 2, al componer, ¿sí? Se tiene que, fíjense, si yo hago f compuesta con g a la menos 1, eso quiere decir que la función f compuesta con g la vamos a evaluar en la función g a la menos 1 de x. Así entonces, donde aparezca la x en f compuesta con g, que es x al cuadrado, y aquí en el 2x, vamos a reemplazar ese valor de x por la inversa de g. Así entonces me va quedando la raíz cuadrada de x al cuadrado, pero no voy a escribir x al cuadrado, sino g a la menos 1 de x elevado al cuadrado. Más 2 veces x, pero no voy a escribir x, voy a escribir g a la menos 1 de x. Entonces me va a quedar 2 por g a la menos 1 de x, más 3. Que se vea bien, siempre que se vea bonito todo, así, ¿ok? Luego reemplazamos el valor de g a la menos 1, ¿ok?
de x por lo que equivale que es x menos 2. ¿Ok? Y así me va quedando la raíz cuadrada de, en vez de colocar g a la menos 1, ahora reemplazo por x menos 2 al cuadrado más 2 veces g a la menos 1, que es x menos 2, más 3. Y de esta manera ya obtenemos una expresión preliminar. ¿Para quién? Para la compuesta de f o g con g a la menos 1. Pero ya sabemos que todo esto que está acá, ¿ok? Todo esto que está aquí, vamos a escribirlo acá, todo esto que está aquí en el lado izquierdo, esta expresión, ¿sí? ¿Se corresponde con quién? Con mi f de x, que es la que me están pidiendo determinar. Así entonces, f de x sería igual a la raíz cuadrada de, y aquí podemos desarrollar un producto notable que nos dice que es el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En este caso sería 2 a la 2. Acá podemos hacer un trabajo distributivo, es decir, el 2 multiplica a la x y el 2 multiplica al menos 2. Así entonces, esto me va quedando 2 por x y 2 por menos 2 es menos 4 y al final se le suma el 3. Y ahora hacemos las operaciones que nos quedaron indicadas, considerando que ahora sí tenemos f de x igual a x al cuadrado menos 2 por x por 2 sería 4x más 2 elevado a la 2 es 4 más 2x menos 4 más 3. Y acá podemos hacer inclusive algunas simplificaciones que empiezan a aparecer por aquí, porque por ejemplo, este 4 positivo con este 4 negativo se pueden cancelar y así entonces f de x me va quedando originalmente como x al cuadrado y este menos 4x que yo observo acá, este menos 4x se puede sumar con este 2x porque son semejantes. Entonces, menos 4x más 2x sería menos 4 más 2, se restan, ¿ok? Se coloca el signo del mayor que lo tiene el 4 y es negativo, por lo tanto me quedaría menos 2x y por último me está quedando el 3 positivo. Y este sería, o esta es, la función f que me están pidiendo determinar en el punto número 1. Luego, la parte 2, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Revisemos la pizarra anterior. La pizarra anterior nos decía que, fíjense, ahora determinemos el dominio de la función f. Una vez que determinamos a f, ¿ok? Vamos a determinar su dominio. Entonces, si nosotros tenemos que determinar el dominio para esta función, ¿qué vamos a considerar ahora? Fíjense, la función f de x es raíz de x al cuadrado menos 2x más 3. Entonces, ahora planteemos el cálculo del dominio. Considerando que la función f de x es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x más 3. Por consideraciones, o sí, por consideraciones de cálculo de dominio, ¿ok? Aquí la condición, ¿cuál es? ¿Cuál es la condición que se plantea? Que como se trata de una raíz de índice par, la raíz de índice par, su argumento, que es la cantidad subradical, debe ser un número no negativo, es decir, debe ser un número positivo o cero. Así, se plantea entonces que x al cuadrado menos 2x más 3 sea mayor o igual a cero. Se trata entonces de una desigualdad cuadrática. ¿Cómo vamos a manejar las desigualdades cuadráticas? Normalmente las desigualdades cuadráticas, ¿ok? Se resuelven colocando toda la expresión respecto del valor cero, que ya la tenemos en este caso. ¿Por qué del valor cero? Porque el valor cero es el que nos divide, es el que nos ayuda a identificar números positivos o números negativos. Así como en este caso, ¿no? Realmente en este caso lo que se nos está pidiendo es que nosotros encontremos valores de x que hagan que la expresión de este polinomio sea un número positivo o sea cero. ¿Ok? Y eso lo vemos claramente cuando aquí nos dice mayor que cero. Ahora, fíjense, ¿cómo vamos a resolver la ecuación? Se dice que o sea, si es posible que factoricemos el polinomio, tenemos que hacer la factorización. Hay muchas formas de hacer esta factorización de polinomio. Una de ellas, y la más sencilla, es considerando si se puede abrir dos paréntesis, ¿ok? Quedaría de esta manera y la raíz cuadrada del primer término, que es x, observando que aparece en el segundo, se coloca en ambos factores, ¿ok? Y como aquí es negativo, el primer factor es negativo y el signo del segundo factor es la multiplicación de los dos signos que visualizamos acá. Entonces, menos por este más es menos, entonces se trata de dos números que negativos y los números negativos que sumados deben dar menos 2, ¿ok? Pero que multiplicados deben dar el 3. ¿Hay algún número hay algunos números que en este caso
sumados den 2 y multiplicados den el 3. Fíjense que es complejo determinarlo, no es sencillo determinarlo. Entonces, como no es sencillo determinarlos, hacer la factorización de esta manera se nos hace complejo. Entonces, es preferible, ¿ok?, hacer una factorización considerando, ¿ok?, que cuando nosotros tenemos un polinomio ax cuadrado más bx más c, ¿ok?, más bx más c, nosotros lo podemos factorizar como a, que multiplica ax menos x1, ¿sí?, por x menos x2. ¿Y cómo obtenemos los valores x1 y x2? Los valores x1 y x2 los obtenemos de la expresión a la que llamamos la resolvente cuadrática, es decir, menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre, ¿sí?, 2 veces a. En este caso, cuando tenemos x al cuadrado más, perdón, x al cuadrado menos 2x más 3, ¿ok? Eh, Consideremos, ¿sí?, en este caso vamos a considerar que el valor de A es igual a 1, el valor de B es igual a menos 2 y el valor de C es igual a 3, que son los coeficientes de x cuadrado, de x y de 3 y del término independiente respectivamente. Y estos son los valores que se reemplazan en la forma cuadrática, en la resolvente cuadrática. Así entonces, esto va a quedar menos el valor de B, que es menos 2, más o menos menos 2 elevado al cuadrado, menos 4 por A, que vale 1, por C, que vale 3. ¿Ok? Todo esto dividido entre 2 veces el valor de A. El valor de A también hay que reemplazarlo aquí en el denominador y en este caso vale 1. Así entonces, este valor de X sería menos por menos más, me daría 2 positivo, más o menos, menos 2 elevado al cuadrado es 4, y acá 4 por 1 por 3 es 12. ¿Ok? Sobre 2 por 1, que es 2. Luego, fíjense que 4 menos 12, ¿ok?, 4 menos 12 es menos 8. Entonces me queda 2 más o menos la raíz de menos 8 sobre 2. Y en este caso tenemos un discriminante que es negativo. Ese valor negativo no nos arroja un resultado real, sino que nos arroja un número imaginario. Cuando este discriminante es negativo, entonces nosotros decimos que el polinomio no es factorizable. Y cuando un polinomio no es factorizable, entonces ese polinomio o siempre toma un valor positivo o siempre toma un valor negativo. Y eso va a depender del valor de A, ¿ok? Del valor de A. Si el valor de A, vamos a escribirlo acá para que les quede de una vez la reflexión, ¿sí? Si el valor de A es mayor que 0, entonces ese polinomio ax cuadrado más bx más c es mayor que 0 para todo x, para todo x que pertenezca a los reales. Voy a escribirlo bien aquí, ¿sí? Para todo x que pertenece a los reales. Y si el valor de a es menor que 0, entonces este polinomio ax cuadrado más bx más c es menor que 0 para todo x que pertenece a los reales. Así entonces, como el valor de a que nosotros tenemos acá es un valor de a, fíjense bien, aquí tenemos el valor de a, y este valor de a es un valor positivo, entonces nosotros ¿qué podemos decir? Que este polinomio, ¿ok?, este polinomio x al cuadrado menos 2x más 3 es un polinomio que es positivo, ¿ok?, para todo x que pertenece a los reales. Por lo tanto, nosotros podemos decir ahora que el dominio de mi función f de x es x que pertenece a los reales, y con eso entonces hacemos la completación del ejercicio. Pasemos ahora al ejercicio número 3. Borramos la pizarra y continuamos con el ejercicio 3 de la clase de hoy, donde se nos plantean una función compuesta, g o f, y la función g. ¿Ok? Igualmente, ¿ok?, dadas las definiciones de las funciones, se nos pide, como en el ejemplo anterior, determinar a la función f. Lo diferente de este ejercicio con relación al anterior es la posición que tiene la función g en la composición. ¿Ok? En este caso,
la función g está como función principal y la función f está como argumento de la función g. En el ejercicio anterior, que nos daban f compuesta con g, era la función f la que estaba como argumento, como función principal, y la función g estaba interna como argumento de la función g. Ahora, en este caso, sí, igualmente vamos a plantear las propiedades, ¿ok? Las propiedades que relacionan a la función compuesta con la función inversa. Pero fíjense, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si nosotros tenemos, fíjense bien, voy a repetir otra vez acá. Si nosotros tenemos una función compuesta con su inversa, o bien tenemos a la forma inversa compuesta con la forma original, el resultado de esto es la función identidad, que para nuestro caso de estudio, como estamos en funciones de una variable real, sería la identidad igual a x. Fíjense, observen, si yo compongo una función inversa con la función original, el resultado es x. Y recordemos que si nosotros componemos una función con la función identidad, ¿ok? Esto nos da la f evaluada en la identidad y como la identidad es x, esto nos da f de x. O bien, si nosotros tenemos a la función identidad compuesta con una función f, como es evaluar f en x, que es la función identidad, el resultado sigue siendo el mismo, f de x. Así entonces, ¿ok? Fíjense, hacemos uso de lo siguiente. Si nosotros tenemos g compuesta con f y necesitamos a la función f porque se nos está dando la función g, entonces colocamos acá g a la menos 1. Pero esta vez lo vamos a colocar al inicio, es decir, vamos a establecer que g a la menos 1 va a ser nuestra función principal en este caso. Así, por propiedad asociativa, ¿ok? Nosotros podemos ahora considerar que esto es g a la menos 1 evaluada en g o f. Fíjense, ¿ok? Y siendo así, fíjense bien, la parte operativa nos dice que en la función inversa de g la vamos a evaluar en la función g o f como tal. Pero observen lo siguiente, ¿no? El planteamiento se hace de esta manera para considerar que una función inversa o una forma inversa compuesta con su forma original nos da como resultado la identidad. Y si nosotros, ok, esta función identidad la componemos con la función f, entonces el resultado es f de x. Esta es, digamos, la forma operativa de obtener este valor de f. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos determinar primero la inversa de la función g. Como tenemos a mi función g original, que es la raíz de x menos 1, voy a aprovechar aquí, ¿ok? Voy a aprovechar aquí la misma definición del enunciado para decir entonces que, en este caso, la función g la definimos como y igual a la raíz de x menos 1 y nos preparamos para el despeje de x, es decir, intercambiamos los lados de la ecuación. En la raíz de x menos 1 la pasamos al lado izquierdo y el valor de y lo pasamos al lado derecho. Así entonces es más fácil hacer el despeje. ¿Y cómo se despeja una raíz cuadrada? Elevando al cuadrado. ¿Ok? Así nos queda entonces que x menos 1 es igual a y elevado al cuadrado. Y este negativo pasa para el otro lado positivo, por lo tanto x es igual a y elevado al cuadrado más 1. Y aquí hacemos el intercambio. El valor de x, ¿ok? Lo pasamos a y el valor de y lo pasamos a x. Así entonces nos queda x al cuadrado más 1, pero esta y no es esta misma y original. Esta y ahora es la inversa. Por lo tanto, podemos escribir que g a la menos 1 de x, ¿ok? Es igual a x al cuadrado más 1. Entonces, fíjense, ya tenemos a la función g o f y tenemos a la función g a la menos 1 de x. Entonces, lo que nos queda es hacer la compuesta de g a la menos 1 como función principal evaluada en g o f, que es la función que me están dando como función compuesta. ¿Cómo nos va a quedar esto? Fíjense bien. Vamos a colocar acá. Luego,
como tenemos que G compuesta con F es igual a la raíz cuadrada del neperiano de 4x menos x al cuadrado menos 1. Y mi función inversa de G, mi forma inversa de G es igual a x al cuadrado más 1. Se tiene que G a la menos 1 compuesta con G o F, que no es más que la función G o F se evalúa, la función G a la menos 1, G a la menos 1 se evalúa en G o F. Fíjense, en la función G a la menos 1, donde va X, voy a reemplazar por G o F. Así entonces, como dice X al cuadrado, esto sería G o F elevado al cuadrado más 1. ¿Y quién es G o F? G o F es la raíz cuadrada de todo este argumento. Así entonces me va a quedar la raíz cuadrada del neperiano de 4x menos x al cuadrado menos 1, todo esto en raíz cuadrada, elevado al cuadrado más 1. Y de esta manera ya tenemos una expresión para quién, ya tenemos una expresión para f de x, de acuerdo con lo que hicimos en la pizarra anterior. Porque recuérdese que cuando nosotros hacemos esta composición, el resultado es f de x, que es lo que visualizamos en esta pizarra. Así, ¿qué operaciones podemos hacer acá? Bueno, este 2 puede simplificarse con esta raíz cuadrada, por lo tanto me va quedando algo así como el neperiano de 4x menos x al cuadrado menos 1, y a esto le sumamos el 1 que nos queda por aquí afuera. Si quiere lo podemos colocar entre paréntesis para decir que este paréntesis viene del resultado de esta simplificación, y luego el 1 con el menos 1 se pueden simplificar y me queda que f de x es igual al neperiano de 4x menos x al cuadrado. Entonces, cómo ahora, una vez que ya tenemos f, fíjense la pizarra anterior que teníamos, nos decía la segunda parte del ejercicio que determinemos el dominio de la función f. O sea, una vez que determinábamos f, vamos a determinar ahora su dominio. Ya que tenemos a la función f, ¿cuál es la condición para la existencia del dominio? O sea, cuando vamos a hacer ahora entonces el cálculo del dominio de f de x, ¿ok? ¿Cuál sería la condición? Como se trata de un logaritmo, el argumento del logaritmo debe ser siempre un número positivo. ¿Cómo escribimos en matemática que un número sea positivo? Debemos considerar es que ese número sea mayor que cero. Recordemos que los mayores que ceros en el conjunto de los números reales son los valores que están a la derecha del cero, y eso nos hace que los números sean positivos. Entonces, como el argumento en este caso es 4x menos x al cuadrado para la función logaritmo, esto debe ser mayor que cero. Y resolver entonces esta desigualdad nos hace encontrar el dominio para esa función. Fíjense que es una desigualdad que es cuadrática, o sea, con términos cuadráticos, un polinomio cuadrático. Lo recomendable cuando tenemos polinomios cuadráticos es colocar la desigualdad respecto de cero. ¿Por qué cero? Como lo dijimos en el ejemplo anterior, porque es el que nos permite identificar valores positivos o valores negativos. En este caso, ya tenemos mayor que cero, vamos en la búsqueda de valores positivos. Ahora, acá el planteamiento es que, fíjense que la x al cuadrado aparece negativa, ¿no? Menos x al cuadrado. Nosotros pudiéramos multiplicar por menos 1 en ambos lados, simplemente para considerar cambiarle el signo a la x al cuadrado. Así entonces, si yo multiplico por menos 1, aquí a este lado, me va a quedar menos 1 multiplicado por 4x menos x al cuadrado. Me va a quedar el menos 1 multiplicado por el 0, ¿sí? Pero cuando yo multiplico por menos 1 en ambos lados, como aquí estaba mayor que 0, ahora lo escribo menor que 0. Así entonces, logramos el objetivo de cambiar el signo, porque menos por el menos del x cuadrado me da x cuadrado positivo, pero menos 1 por el 4x me daría menos 4x, y acá el 0 no cambia de signo, entonces me quedaría, o me queda x al cuadrado menos 4x menor que 0. Para resolver esta desigualdad, lo recomendable es factorizar. Acá podemos factorizar usando el caso del factor común. Obsérvese que la x aquí está elevado al cuadrado y acá también aparece una x. O sea que el factor común es x.
¿ok? Ya que es el que aparece con el menor exponente, ¿no? Que es 1. Entonces, si yo factorizo la x, aquí me va a quedar x que multiplica a x menos 4 y esto es menor que 0. Cuando llego a este punto de la resolución de la desigualdad cuadrática, yo les sugiero hacer lo que se llama un análisis de signo, ¿no? Análisis de signo. Vamos a hacer el análisis de signo. ¿Cómo hacemos ese análisis de signo? Algo bastante sencillo, ¿ok? Algo muy sencillo. ¿Qué vamos a considerar? Cada uno de los factores, el factor x y el factor x menos 4. Consideramos cada uno de los factores. Fíjense bien, mi factor x y mi factor x menos 4. ¿Y qué voy a considerar? Independientemente de si es mayor que o si es menor que, voy a considerar, ¿ok? Donde cada uno de esos factores es igual a 0. ¿Para qué? Para determinar lo que se llama las raíces del factor. Así, la primera me dice que simplemente esta vale 0 en x igual a 0, pero este factor vale 0 en x igual a 4, que es donde cambia el signo. Luego que identifico las raíces, entonces hago una recta real, ¿ok? De menos infinito a más infinito, ubico las raíces 0 y 4 en este caso. Importante considerar que como aquí la desigualdad no tiene el igual, es decir, la multiplicación de estos dos números no puede ser cero, entonces los factores no pueden tomar el valor de sus raíces. Entonces se consideran acá intervalos abiertos. ¿Ok? Estemos abiertos para esos intervalos. Ahora, lo que a mí me interesa es identificar o buscar el signo. Entonces, yo puedo escoger un número cualquiera entre menos infinito y cero. Piensen ustedes un número cualquiera entre menos infinito y cero. Sé que muchos habrán pensado el menos uno, porque el menos uno, ¿ok? El menos uno es uno de los más sencillos. Entonces, si yo tengo acá el menos uno, vamos a escribirlo bien acá, puedo considerar menos uno, un valor de x acá cualquiera. Al reemplazarlo en x, ¿ok? Me va a quedar menos uno, pero yo no me interesa el valor, me interesa el signo. El menos uno tiene signo negativo, así este factor es negativo en este intervalo. Así, considerando también que menos uno, si lo reemplazo en el segundo factor, menos uno menos 4, eso da menos 5. Es un número negativo. Entonces, x menos 4 es negativo en el intervalo de menos infinito a 0. Y de igual manera, un número entre 0 y 4, bueno, pudiéramos pensar que el 1 es un buen valor para evaluar. Así, si tú tomas el 1 y lo reemplazas en este factor que es x, el resultado es 1 y 1 es un número positivo. Entonces tú puedes decir que aquí el resultado es positivo. Pero si el 1 lo reemplazas en x menos 4, 1 menos 4 es menos 3 y fíjate cómo el resultado es negativo. Entonces el signo de ese factor es negativo entre 0 y 4. Y para valores entre 4 y más infinito pudiéramos escoger el 5. Puede ser cualquiera, pero el 5 está bien. Si el 5 lo reemplazas en x, te queda 5 y es positivo. Pero si el 5 lo reemplazas en x menos 4, 5 menos 4 es 1, 1 es un número positivo y observa cómo entonces el resultado es positivo. Ahora bien, vamos a hacer nuestro análisis de signo. En el análisis de signo, ¿qué es lo que buscamos? Fíjense bien, en este análisis de signo, ¿qué buscamos? Fíjense, originalmente los números se están multiplicando. Así entonces la multiplicación de este menos por este menos es más. La multiplicación de este más por este menos es menos. La multiplicación de este más por este más es más. Y como acá, observemos bien, acá estamos buscando números que sean menores que cero. Esos menores que cero coinciden con este signo que está acá. Entonces, ¿dónde ocurre el menor que cero para la multiplicación de x por x menos 4? Ocurre en el intervalo que va desde 0 hasta 4. Así entonces, ¿cómo vamos nosotros a escribir nuestro dominio para la función o el dominio para nuestra función? Vamos a considerar entonces que esta función tiene un dominio para los x que van entre 0 y 4, porque cada vez que leemos un intervalo lo leemos siempre de izquierda a derecha. Voy a colocarlo aquí para escribirlo mejor. Entre 0 y 4, siempre leyéndolo de izquierda a derecha. El 0 es abierto, colocamos un paréntesis. El 4 también es abierto, colocamos un paréntesis y de esa manera hemos encontrado el dominio para la función f determinada. ¿Sí? Luego vamos entonces a pasar al siguiente ejercicio. Para ello entonces borramos la pizarra y continuamos. El siguiente ejercicio es un ejercicio bastante interesante porque es particularmente útil
hacer este tipo de procedimiento que se nos plantea acá, es decir, expresar una función, ¿ok?, como la compuesta de al menos otras tres funciones, es particularmente útil hacer esto cuando estamos haciendo el cálculo de la derivada de una función usando la regla de la cadena. Entonces, aprender muy bien, ¿ok?, este tipo de ejercicio en este momento nos da la facilidad de que más adelante hacer cálculos de derivadas usando la regla de la cadena se nos haga bastante, bastante más sencillo. Fíjense lo que se nos plantea acá. Dado una función h, ¿ok?, dado una función h definida por, ¿ok?, logaritmo, hay un argumento acá, hay una división, 2 entre 2 menos la raíz de menos x. ¿Por qué acá podemos considerar que hay varias funciones inclusive en una composición? Porque fíjense, imagínense todo el recorrido de cálculo que hay que hacer desde el valor x para obtener el valor h. Si nosotros tenemos un valor x cualquiera, fíjense que lo primero que tendrían que hacer es multiplicar a ese x por un menos x. Ya eso hace, ¿ok?, que realicemos la primera operación matemática, tomar el valor de x y multiplicarlo por menos. Luego que lo multiplican por menos, el siguiente paso, ¿verdad?, razonable sería sacarle la raíz cuadrada a este número que está aquí. Y luego, fíjate, ya ahí llevamos dos cálculos realizados. Luego, un tercer cálculo puede ser que tomas el 2 y le restas ese valor que obtuviste acá al sacar la raíz cuadrada de este número. Ya llevamos el tercero. Un cuarto, inclusive, un cuarto cálculo que pudiéramos hacer sería la división de 2 con el resultado que te da todo este denominador. Y un quinto valor, ¿ok?, sería sacarle el logaritmo a ese número que está allí. Entonces, fíjense cómo para llegar de x hasta el valor de h hay que pasar por 5 operaciones. Esto de una u otra manera nos dice que hay una composición allí de al menos, yo consideraría que más allá de 3 funciones, tendríamos acá hasta 5 funciones, pero vamos a hacerlo por lo menos con 3 o con 4 funciones. Por ejemplo, si nosotros ahora tenemos acá, fíjense, a la función h de x, si mi dato es h de x, y h de x es el logaritmo de 2 entre 2 menos la raíz de menos x. ¿Ok? Como les comenté acá, para llegar desde x hasta h de x, ¿ok?, hay que hacer unas 5 operaciones. ¿Y cuál es la última operación que hacemos? La última operación que hacemos es extraer un logaritmo. Entonces nosotros pudiéramos plantear, ¿ok?, pudiéramos plantear lo siguiente. Considerar allí una función f de x que sea el logaritmo de x. Esa me permite determinar, ¿ok?, el logaritmo a cualquier número que esté aquí como argumento. Pero ¿cuál es el argumento que tenemos? Acá, fíjense que la penúltima, ¿ok?, operación era tomar el 2 y dividirlo entre el resultado de ese denominador. Entonces yo puedo plantear acá una función g de x que sea 2 dividido entre un número. Esto me daría el cálculo de 2 dividido entre cualquier cosa que resulte de este denominador que está acá. ¿Y qué hay en este denominador? En este denominador está la diferencia entre 2 menos el resultado de esta raíz. Entonces yo pudiera considerar inclusive una función u de x que sea 2 menos un número cualquiera. Y este 2 menos un número cualquiera me hace esta operación de 2 menos el resultado de esta raíz. ¿Ok? Y inclusive puedo plantear una función t de x y como el resultado, este valor que tengo acá es la raíz de menos x, entonces yo puedo considerar que esta t de x sea ese cálculo precisamente, la raíz de menos x. Fíjense que cuando la queremos verificar, ¿ok?, yo puedo plantear, ¿ok?, se puede plantear lo siguiente, o sea, bien, esa función h de x la puedo plantear como la función f compuesta con la función g compuesta con la función u compuesta con la función t. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense que realmente sería que la función h de x es la función
f compuesta con la función g, que está compuesta de la función u, que está compuesta con la función t. Y vamos reemplazando. Fíjense bien, ¿cómo vamos a hacer el reemplazo? ¿Quién es la función t? La función t es raíz de menos x. Entonces decimos f compuesta con g, compuesta con u, pero u es raíz de menos x. Luego, fíjense, me está quedando la función u evaluada en la raíz de menos x. ¿Cuál es la función u? La función u es 2 menos x. Eso quiere decir que donde va x en la función u, la voy a reemplazar por raíz de menos x. Entonces, h de x me va a quedar igual f compuesta con g, compuesta con, en la función u, donde va x, lo vamos a reemplazar por raíz de menos x. Así, mi función u es 2 menos x, entonces acá me quedaría 2 menos la raíz de menos x. ¿Y ahora qué me está quedando? La función g evaluada en 2 menos la raíz de menos x. Pero la función g de x es 2 sobre x. Es decir, donde va x, que está aquí en el denominador, lo voy a reemplazar por toda esta expresión. Así, la función h de x es igual a f, ¿ok? Evaluada en. Fíjense, la función g es 2 sobre x, pero x, ¿ok? Es todo este argumento que está acá. Entonces me está quedando 2 entre 2 menos la raíz de menos x. Y ahora, ¿qué me quiere decir esto? Que la función f, ¿ok? La voy a evaluar en toda esta expresión que está acá. 2 entre 2 menos la raíz de menos x. Así, la función f la definí como el logaritmo de x. Es decir, donde va x, ahora voy a hacer toda esta expresión. Voy a reemplazarla por toda esta expresión. Por lo que la función h de x me va quedando. Fíjense, f, ¿quién es f? F es el logaritmo de x. Entonces aquí sería logaritmo de, pero ya no es x, ahora es todo este argumento. 2 entre 2 menos la raíz de menos x. Y obsérvese cómo este resultado corresponde con el original que tenemos acá. ¿Sí? Dice que mi expresión original es esta, ¿no? h de x es esta. Y fíjense cómo ese resultado concuerda con el que tenemos acá. Luego de hacer la composición sucesiva de la función. ¿Sí? Bueno, ahora me están pidiendo que determinemos el dominio de esa función h. Entonces voy a cambiar de pizarra, ¿ok? Copien allí. Voy a cambiar de pizarra entonces para determinar el dominio de mi función h. Para determinar el dominio de la función h, ¿sí? Vamos a plantearlo acá. Cálculo del, para que se entienda mejor, cálculo del dominio de h de x. Partiendo, por supuesto, de que h de x es igual al logaritmo de 2 entre 2 menos la raíz de menos x. Esto, o sea, cada vez que nosotros vamos a calcular un dominio, debemos plantear las condiciones de existencia para las funciones que estamos, para la función con la que estamos trabajando. Entonces, se plantea las condiciones, ¿no? Veamos cuáles son esas condiciones. La primera estaría asociada al argumento de un logaritmo. El argumento de un logaritmo, ¿ok? Es o debe ser un número positivo. Entonces, la primera condición es considerar que 2 entre 2 menos la raíz de menos x tiene que ser mayor que 0. Observamos que el argumento de ese logaritmo es una función racional, o sea, es una fracción. Entonces, hay una condición asociada a los denominadores de una fracción. Para que la fracción exista, el denominador debe ser diferente de 0. Así entonces, una segunda condición nos dice que 2 menos la raíz de menos x tiene que ser diferente de 0. Y si observamos en el denominador, ¿ok? Hay una raíz cuadrada. El argumento de una raíz cuadrada tiene que ser un número no negativo,
es decir, positivo o cero. Así, una tercera condición nos lleva a considerar que menos x tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, resolviendo esas tres condiciones, ¿ok? Nos llevaría al intervalo dominio de la función. Por lo general, estas dos condiciones que planteamos acá inicialmente asociadas a la fracción, estas dos condiciones, ¿ok?, se fusionan en una. ¿Por qué? Porque si nosotros resolvemos bien la primera condición, ¿ok?, entonces implícitamente estamos resolviendo bien la segunda, porque para yo dar una respuesta adecuada para esta desigualdad, debí considerar que el denominador es un número que es diferente de cero. Así entonces, estas dos se pueden fusionar simplemente en considerar 2 entre 2 menos la raíz de menos x mayor que cero. Y fíjense que lo interesante que tiene esta fracción es que en el numerador no hay valores de x y podemos identificar que el numerador es un número positivo. Si ya identificamos que el numerador es un número positivo y la desigualdad nos pide que encontremos un valor positivo para toda la fracción, ¿por qué sé que es positivo? Porque aquí dice mayor que cero. Entonces, toda la fracción debe ser positiva. Pero si toda la fracción debe ser positiva y ya el numerador de la fracción, que es este 2 que está aquí, es un número positivo, entonces, ¿cómo debe ser el denominador para que todo eso tenga un resultado positivo? Este denominador tiene también que ser un número positivo. Y como está en el denominador, tiene que ser positivo y distinto de cero. Entonces, realmente, una expresión como esta se traduce en que 2 menos la raíz de menos x tiene que ser simplemente positivo. Necesitamos que el denominador sea positivo para que la fracción completa sea positiva y cumpla con el hecho de que sea mayor que cero. Ahora bien, acá podemos, dadas las características de esta desigualdad, podemos plantear un despeje. Entonces, el 2 que está positivo pasa a negativo. Aquí me quedaría entonces raíz de menos x mayor que menos 2. Aquí podemos plantear, ¿ok? Podemos plantear eh, una multiplicación por menos 1 en ambos lados. O sea, menos 1 por acá, menos 1 por acá, para, digamos, simplificar este signo. Entonces, menos por menos da más y me va a quedar la raíz de menos x. ¿Ok? Menos por menos da más y me va a quedar 2, pero aquí era mayor que y ahora escribimos menor que. ¿Ok? ¿Cómo nosotros eliminamos este radical? Este radical lo eliminamos elevando al cuadrado. Así entonces menos x sería menor a 2 al cuadrado. Y menos x, en este caso sería menor que 4. Nuevamente me queda la x negativa. Volvemos a considerar multiplicar por menos en ambos lados. Entonces, menos por menos es más. Me va a quedar en este caso x. Menos por más da menos. Me va a quedar 4 negativo. ¿Ok? Entonces, acá me queda x, ¿ok?, mayor que menos 4. ¿Por qué mayor que menos 4? ¿Ok? Porque al multiplicar por menos en ambos lados, el que estaba en sentido menor que, ahora lo pasamos a sentido mayor que. Entonces, fíjense, me queda x mayores que menos 4. Y cuando nosotros resolvemos esta desigualdad, que es la condición número 3, ¿ok? De igual manera, si yo tengo menos x mayor o igual que 0, al plantear aquí la multiplicación por menos en ambos lados para que la x quede positiva, me va a quedar x positiva, el 0 no tiene signo, pero aquí cambiamos el sentido. Entonces ahora, ¿dónde está la solución? La solución está donde los x sean menores o iguales que 0 y también los x sean mayores que menos 4. Así, cuando nosotros entonces dibujamos esto sobre una recta real, ¿ok? Una recta de números reales que va entre menos infinito y más infinito, si por aquí está el 0, entonces el menos 4 estaría por aquí a la izquierda. Y la primera solución nos dice que los x tienen que, bueno, la primera sería esta que obtuvimos, ¿no? X mayores que menos 4. Menos 4 abierto y los mayores estarían hacia la derecha. ¿Sí? Y luego los menores o iguales que 0. 0 cerrado, ¿sí? Porque aquí aparece la igualdad con 0 y los menores estarían hacia la izquierda. Entonces, planteamos esta solución. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra la intersección? La intersección se encuentra justamente, ¿ok?, en este espacio de dominio. Por lo tanto, ¿qué podemos decir del dominio de h de x?
el dominio de h de x serían los x que pertenecen de -4 a 0. Siempre la lectura se hace de izquierda a derecha, pero el -4 está abierto y el 0 está cerrado. Y de esta manera entonces completamos el cálculo del dominio de la función. Con esto finalizamos la clase, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y efectivamente te vuelves un crack en matemática. No olvides darle like al video. Cualquier duda, ok, la puedes dejar en tus comentarios. Si quieres que desarrolle algún ejercicio en particular, déjame tu inquietud en los comentarios y con gusto te estaré respondiendo en un próximo video. Hasta la próxima.